El día de hoy estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque ha llegado el momento de ganar dinero a lo grande y vengo a mostrarte exactamente la estrategia en la cual voy a conseguir monedas de ahora en adelante para poder hacer operaciones que me permitan ganar mucho dinero. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a enseñar a cómo hacer en CoinMarketCap para poder tener todos los datos precisos que te permitan dar con las mejores señales, con las mejores oportunidades en el mercado. Fíjate que acá estamos en la página web oficial coinmarketcap.com para que lo busquen dentro de Google y luego de que estén en esa página web lo que vamos es a customizar básicamente nuestro panel para dar con las monedas que más han subido o bajado en la última hora, en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días y en los últimos 30 días. Una vez nosotros configuramos esto, podemos ver exactamente el detalle de las monedas que mejores puntos de entrada tienen. Yo voy básicamente a reiniciar todo esto para que veas exactamente cómo va a venir por defecto el CoinMarketCap y arreglar básicamente estos datos para que nos muestren lo que efectivamente nosotros queremos ver. De hecho, quédate conmigo hasta el final porque voy a estar colocando una operación en el mercado para que sepas exactamente cómo tú mismo ejecutarla. Lo número uno que tenemos que hacer es venir al coinmarketcap.com. Luego, si quieres, lo puedes pasar al español. Yo en este caso lo dejaré en inglés. Voy a venir a este apartado que dice Customize. En este caso, lo que vengo a hacer acá es modificar algunos paneles que me permiten agregar datos y que me permiten saber a ciencia cierta cómo han venido esas criptomonedas en el pasado. ¿Ok? Yo en este caso voy a agregar esta variable de 30 días en porcentaje, puedo inclusive agregar la de 60 días en porcentaje, la de 90 días en porcentaje, porque este panel para mí es de los más importantes, que es básicamente lo que ha cambiado el precio en la última hora, en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días y así sucesivamente. Hay algunos paneles que no me interesan tanto, por ejemplo los charts lo quito porque en realidad este chart como tal no me dice nada, ¿ok? Es un dato que a mi parecer no vale mucho la pena tener. Hay varias otras cosas, por ejemplo el circulante en supply, si quieres lo puedes eliminar. Hay varias cositas allí que puedes eliminar y varias cositas allí que puedes agregar. En mi caso en particular, lo que más me gusta agregar son este tema de los porcentajes para saber cuánto han subido o bajado las criptomonedas. Vamos a aplicar cambios para que veas exactamente a lo que me refiero. Fíjate que en este panel ahora me están saliendo las monedas que más han subido o bajado en nivel de porcentaje en la última hora, en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días, que así ya venía por defecto, pero yo le estoy agregando los últimos 30 días, los últimos 60 días y los últimos 90 días. ¿Para qué? Para dar con las monedas que más han subido o bajado en los últimos 90 días. ¿Y para qué me sirve eso? Para dar exactamente con oportunidades, como por ejemplo la de WorldCoin, que está en el top 100 de criptomonedas a día de hoy en el mercado. Y fíjate que esta es una moneda que en los últimos 90 días, o sea, en los últimos 3 meses, ha caído un 70%, lo cual quiere decir que puede llegar a tener una oportunidad de compra impresionante en el mercado que quizás ahorita mismo no lo estamos viendo, pero gracias a este agregador de datos lo podemos ver de una mejor manera. Si quieres que este panel te salga todavía mejor organizado, podemos venir otra vez a Customize y lo que vamos a hacer es rodar esta flechita de 30% para acá, ¿ok? Que quede al lado de 7 días, luego el de 60 días lo vamos a pasar para acá y el de 90 días lo vamos a pasar al lado del de 60. ¿Okay? Cuando le damos a aplicar cambios, nos muestra el panel de esta manera. Ya nos muestra exactamente en la última hora cómo ha venido esa moneda, en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días, en los últimos 30 días, 60 y 90. Recuerde que todo esto está medido en porcentaje, lo cual quiere decir que, por ejemplo, Bitcoin en esta semana ha caído un 15%, pero si lo vamos a ver en los últimos 30 días, realmente Bitcoin no ha caído tanto, porque solamente ha caído un 2%. Pero en los últimos 60 días sí ha caído un 20% y en los últimos 90 días ha estado cayendo un 9%, lo cual quiere decir que Bitcoin, en lo que respecta al mercado de criptomonedas, que se ha colocado bajista en los últimos 3 meses. O sea, ha bajado mucho más de lo que ha venido subiendo. Y eso también aplica para varias criptomonedas de mercado, como por ejemplo Ethereum, que ha sufrido inclusive más en todas esas caídas. Ok, de aquí nos podemos sacar muchísimas conclusiones. Cuando Bitcoin ha caído, también Ethereum ha caído y ha caído varias monedas del mercado, pero Ethereum lo ha hecho en mayor medida de que lo ha hecho Bitcoin. Ok, porque por ejemplo en los últimos 90 días Ethereum ha caído un 15% en su nivel de precio. Gracias a esta información yo puedo dar con monedas que se encuentren en el CoinMarketCap, o sea, monedas del top 100 de CoinMarketCap, del top 200 de CoinMarketCap, que me pueden dar unas muy buenas entradas en operación. ¿Ok? Para ello yo voy a estar utilizando el intercambio de criptomonedas OKX, que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Este tipo de monedas las puedes llevar tanto en el mercado spot como también en el mercado de futuros, y yo en mi caso en particular lo que voy a estar haciendo es
aprovechándome de estas señales de CoinMarketCap, ya te voy a estar diciendo en qué moneda voy a entrar para trabajar con un robot de trading, crear un robot de trading y que el bot sea el que me haga ganar dinero a mí totalmente en automático. Lo único que yo tengo que hacer todos los días básicamente es buscar las mejores monedas que estén en los mejores puntos de entrada. ¿Y cómo hacemos eso? Fíjate que acá el CoinMarketCap nos muestra las monedas según su capitalización de mercado. O sea, mientras más grande sea la moneda, más arriba te sale en el ranking. Por ejemplo, Bitcoin de primero, Ethereum de segundo y así sucesivamente. Ahora, si yo quiero ver cuáles son las monedas que más han caído o más han subido en los últimos 7 días, le doy un clic, ¿ok?, a lo que sería 7 días porcentaje. Y aquí me va a estar mostrando exactamente las monedas que más han subido, que realmente no han sido muchas, y las monedas que más han bajado en los últimos 7 días. Esto, al ser reciente, en la última semana, podemos darnos con varias monedas que nos pueden dar una oportunidad de entrada excelente para tanto colocar operaciones de long como operaciones de short, como también operaciones de compra en el mercado spot. Fíjate que yo aquí me di la tarea de ver una por una varias de estas monedas y me conseguí con esta de GRT que ha caído en los últimos 90 días un 48%. De hecho, es una de las monedas que más ha caído en estos últimos tiempos y no se ha venido recuperando tan bien como si lo han hecho otras monedas que, por ejemplo, acá, esta, aunque ha caído también un 30% en los últimos 90 días, la verdad es que en las últimas 24 horas se ha recuperado un 10%. ¿Y eso qué me quiere decir? Con este análisis yo lo que hago es medir cómo está el mercado, o sea, si está más rojo que verde, que lógicamente ahorita lo está haciendo, casi que en los últimos 3 meses todas las monedas están en rojito y eso me permite dar con oportunidades de trading en el mercado. Si hay monedas que están muy rojitas, en el momento en que se empiezan a poner verdes, ¿ok?, como lo ha pasado con esta de GRT, esa nos puede dar un porcentaje de beneficio inmediato en lo que serían las próximas 5 horas, en las próximas 6 horas, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque en las últimas 24 horas esta moneda subió un 3%, pero fíjate que en la última hora ya viene de caída. O sea que podemos agarrar oportunidades en el mercado que se harán solamente con esta tabla de datos. Yo acá solamente estoy mostrándote una moneda en particular, pero yo ya he venido haciendo la tarea, metiéndome en lo que sería el CoinMarketCap y yendo una moneda tras otra, viendo la gráfica, viendo cuánto han caído en los últimos 90 días, viendo cómo se han venido recuperando, en qué punto de la gráfica están exactamente, porque te darás cuenta de que cada moneda fluctúa diferente. Por ejemplo, estas dos monedas que están acá, en los últimos 90 días han subido de precio. ¿Okay? Entonces quizás estas monedas no están tan buenas para long, o sea, para meter operaciones de compra, porque en realidad son monedas que con respecto a la gran mayoría han estado bastante más arriba en su nivel de gráfica, como lo pudiese llegar a ser las demás, que fíjate que varias de ellas han estado bajando en los últimos 90 días, inclusive por ejemplo esta de Ethena, que es la moneda 100 del CoinMarketCap a día de hoy, fíjate que ha caído un 68%, o sea que acá pudiese llegar a haber una oportunidad de long demasiado importante, y así una por una yo fui midiendo más o menos cómo está el mercado y en dónde yo puedo agarrar oportunidades de compra. Fíjate que esta de Bread, ¿ok?, está en un 167% de ganancia en los últimos 3 meses y en las últimas 24 horas fue una de las que más rápido se recuperó. Luego de una caída ayer que superó el 40-50% en los últimos 7 días, el día de hoy esta de Bread se recuperó un 18%. Eso mismo es lo que yo estoy tratando de ver en el mercado, cuáles son las monedas que por ahí empiezan a tener en las últimas 24 horas un porcentaje de subida interesante, ver más o menos en los puntos de la gráfica cómo se encuentran y allí determinar en qué momento yo me voy a meter en el mercado. Yo agarré esta de GRT porque luego de ver varias gráficas, esta fue una de las que más me gustó. Para ver la gráfica es simplemente botón derecho, abrir en nueva pestaña, te va a salir lógicamente la gráfica de la moneda y si te fijas, por ejemplo, esta de GRT ha tenido precios muy por encima en lo que serían sus días pasados o sus meses pasados y ahorita mismo si vemos la gráfica un poquitico más de cerca, estamos viendo de que está teniendo los precios más bajos prácticamente del último año, lo cual quiere decir que esta puede llegar a ser una oportunidad de compra bestia para la moneda GRT. Yo, como no me estoy metiendo mucho en el mercado spot porque veo que realmente no se le puede sacar mucho dinero allí, lo que estoy haciendo es utilizando los apalancamientos a mi favor para colocar un robot de trading y que el robot me trabaje en automático esta moneda para que cuando se dispare logre sacar un resultado. ¿Cómo hago eso? Me creo una cuenta en el intercambio de criptomonedas OKX, que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Lo único que tengo que hacer es fondearle algo de activos, o sea, depositarle algo de USDT y una vez tenga USDT en mi cuenta de OKX, vengo al apartado de Trade, bots de operaciones, crear un robot.
¿ok? Le doy clic a crear un robot, me sale esta página web como la están viendo ahorita mismo y lo único que yo tengo que hacer acá es buscar la moneda que voy a operar. En este caso voy a operar GRT contra USDT para el mercado de futuros perpetuos. Le doy clic allí, GRT USDT, y me muestra exactamente la gráfica que quería ver. Nos muestra en velas de un día cómo ha venido fluctuando esta moneda y me doy cuenta de que ahorita mismo estamos prácticamente en los puntos o en la parte de más abajo de la moneda. ¿Okay? Comparado a lo que serían meses anteriores, estamos en mínimos históricos de esta moneda GRT, así como también estamos en mínimos históricos de varias de las monedas que te mostré aquí. Por eso te estoy haciendo todo el paso a paso de cómo consigo estas monedas en CoinMarketCap. Lógicamente juego con los números, no solamente los últimos 7 días, reviso los últimos 30, los últimos 60, los últimos 90, para darme cuenta exactamente de cuáles son las oportunidades, porque hay monedas que han caído tanto, pero tanto en los últimos 60 días, 90 días, que son monedas que hay que estar muy pendientes de sus longs, hay que estar muy pendiente de sus gráficas, porque en el momento en que empiecen a subir de precio se pueden disparar, porque están tan abajo que en la que le llegue algo de liquidez las sube demasiado rápido. Por eso es que di con la de GRT, pero hay muchísimas, ¿ok? Por ejemplo, esta de Celestia también me gustó muchísimo, porque inclusive es una moneda que prácticamente no ha subido ni en la última hora, ni en las últimas 24 horas, ni en los últimos 7 días, ni en los últimos 3 meses, o sea, que realmente es un desastre, y efectivamente ese son el tipo de monedas que de repente hay oportunidad, ¿ok? Yo te estoy mostrando esta de GRT como un ejemplo, pero allí tú básicamente según tu análisis ves cuál es la mejor moneda para entrar, ¿ok? En este caso, la de GRT USDT, voy a estar creando un robot que, como yo te dije, es trade, crear un robot, bots de operaciones, crear un robot, y allí lo que voy a estar haciendo es básicamente creando un robot de trading paso a paso para que no se pierda. ¿Okay? Voy a seleccionar un bot. El bot con el que yo voy a trabajar se llama Cuadrícula de Futuros. Le doy clic allí. Voy a estar colocando una posición de long. ¿Por qué? Porque mi análisis me dice que esta es una moneda que ha caído tanto, básicamente en los últimos 7 días, un mes, 2 meses, 3 meses cayendo, que en la que empiece a subir me va a dejar una buena ganancia. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es fijar un long en esta moneda, colocando un mínimo de precio y un máximo de precio para que el bot trabaje en esa malla. Entonces acá en velas de un día, si la tienes por ejemplo en una hora, lo que haces es pasar a velas de un día, te fijas más o menos el punto mínimo al cual ha llegado esta moneda. Ese podría llegar a ser tu punto mínimo de la malla, o inclusive escoges uno un poquitico más cercano, como por ejemplo este que tocó los 0.075. entonces acá en límite inferior colocamos 0.075 como mi límite mínimo en el cual va a trabajar la malla de este robot, y el límite máximo voy a estar colocando más o menos este punto que sirvió de resistencia en el pasado, inclusive también de soporte en el pasado, que es los 0.2 dólares. En ese caso, ¿qué es lo que va a estar haciendo este robot? Ahorita mismo el precio está en 0.138. Yo le estoy colocando básicamente estos puntos para que cuando el mercado fluctúe dentro de esos puntos, el bot vaya haciendo operaciones de compra y de venta, lógicamente priorizando operaciones en long para hacerme ganar dinero. En modo lo dejo aritmético, y en cantidad de operaciones le puedo colocar, por ejemplo, 100 operaciones. La idea es que se le coloquen más de 100, pueden ser 150, 200, 300 operaciones, ¿ok? Inclusive creo que como máximo te deja 300 operaciones, así que puedes colocar 100, 150, 200, la cantidad de operaciones que tú quieras. Entonces aquí, si te fijas, en la parte de arriba me muestra cómo va a quedar mi bot, ¿ok? ¿Qué es lo que va a estar haciendo mi bot? Mi bot va a estar metiendo operaciones de compra, ¿ok? Para que efectivamente mientras el precio suba y baje dentro de esta malla, lo que vaya haciendo el bot es ganándome dinero. ¿Por qué yo aquí estoy trabajando con un long? Porque efectivamente si tú ves la gráfica, ¿ok? La mayor parte de la gráfica está por encima, ¿ok? Por encima de mi malla, ¿ok? Por así decirlo. Entonces yo lo que estoy buscando es que efectivamente en los próximos meses vuelva a pasar lo mismo, que efectivamente el precio se vaya por encima de mi malla, como lo ha hecho en el pasado en reiteradas oportunidades. Muy poca probabilidad yo tengo de que este bot se me vaya por debajo, como pasó solamente en esta oportunidad, porque efectivamente ahorita ya estamos en momentos de mercados alcistas en los cuales ya deberíamos empezar a tener precios cada vez mayores de altcoins. Por ende me estoy metiendo en una buena malla, en mínimos históricos de la moneda, y básicamente esperando a que la moneda poco a poco empiece a subir para conseguir un buen resultado. Fíjate que de margen invertido me dice que mínimo para colocar este robot necesito tener 38 dólares en mi cuenta. En mi balance disponible tengo unos 1.600 dólares para poder colocar este robot y muchos otros. Yo en mi caso le voy a estar colocando 100 dólares de capital a este robot, y le puedo dejar el apalancamiento que viene por defecto de 5x, o puedo variarlo a un apalancamiento mayor, ¿ok? En este caso todos los bots los puedes trabajar con 50x en adelante, y fíjate que a medida de que yo le coloco mayor apalancamiento, por ejemplo le coloco 20x de apalancamiento, el mínimo de inversión en el cual yo tengo que poner de mi capital cae. ¿Ok?
¿ok? Por ejemplo, este es un bot que puedo colocar con recién $10, ¿ok? Porque el mínimo de inversión cuando yo le coloco un apalancamiento de 20x me baja a $9, ¿ok? Con $10 yo ya puedo colocar este robot sin ningún tipo de problema y efectivamente el bot va a estar haciendo operaciones allí para hacerme ganar dinero. Lógicamente, mientras tú más inviertas, más ganas, y mi idea es bajarle quizás un poco el apalancamiento, trabajar de 10x hacia abajo, o sea 9x, 8x, 7x. Yo en mi caso lo pienso trabajar a 5x, que lógicamente cuando lo subo a 5x me sube el margen invertido al cual yo le tengo que poner. ¿Ok? Yo en mi caso le voy a colocar $100 a este bot con un apalancamiento de 5x y le voy a colocar un take profit al bot. ¿Ok? En este caso, este apartado a ti no te va a salir, el reparto de beneficios acá no te va a salir en lo absoluto y lo único que tú tienes que configurar además de todo eso es que la condición de inicio te salga instantánea, que el bot se ejecute ya mismo y el porcentaje de ganancia que te quieres ganar con este bot. ¿Ok? Por ejemplo, yo me quiero ganar con este robot un 10% de ganancia, coloco acá 10% de ganancia. Mi tema del stop loss, como máximo yo estoy dispuesto a perder, por ejemplo, un 8%, coloco un stop loss al 8%. ¿Ok? A medida de que utilices un mayor apalancamiento, ¿ok? Si tú utilizas un mayor apalancamiento, este tipo de porcentajes tienes que alargarlos, ¿ok? Por ejemplo, conseguir un porcentaje de ganancia de un 50%, ¿ok? Por ponerte un ejemplo, y una pérdida máxima de un 40%. Acá, obviamente, tú colocas el take profit y el stop loss de tu conveniencia, pero que yo me quiero sacar un 10% todos los días, lo que yo efectivamente voy a colocar en el apartado de take profit es que me quiero llevar un 10% de ganancia. En caso de que quiera colocar un stop loss, también puedo colocarlo, por ejemplo, un 8% de stop loss y una vez ya el bot empiece a trabajar, cuando llegue a alguno de estos dos porcentajes se cierra en automático. ¿Okay? Si llega a mi take profit, gano dinero, gano 10% de los $100 que yo le coloqué, ¿okay? O sea, me llevaría $10 a la casa. Si pierdo, pierdo $8 si es que efectivamente el precio desde allí cae, ¿ok? Y me toca mi precio de stop loss, ¿ok? Una vez hecho eso, le doy clic a crear. ¿Ok? Y ya se crea mi bot. Acá en el apartado de bot creado me sale que ya tienen los detalles de mi bot y aquí en el apartado de más abajo me sale que yo he colocado un bot en GRT USDT, un long a 5x y efectivamente ese bot se ejecutó en este rango de precios. De hecho, si ustedes mismos quieren colocar este mismo bot conmigo, lo pueden copiar sin ningún tipo de problema. Yo le coloqué $100 a este bot con 100 operaciones en la malla y efectivamente tengo que esperar a que este ROI de PNL se me ponga en 10% de ganancia para que este robot se me ejecute la ganancia en automático, simplemente dejándome llevar por los datos que CoinMarketCap me da, simplemente analizando los datos, cuáles son las monedas que tienen buenos puntos de entrada, cuáles son las monedas que más han bajado para yo meter un long, cuáles son las monedas que más han subido para yo poder meter un posible short y así poder conseguir el mayor resultado posible. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.